El Señor Jesucristo los bendiga. Buenas tardes para todos. Vamos a empezar con esta clase sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que viene? Ya la semana pasada estuvimos hablando acerca de quién es el que viene. Yo quiero compartirles, a ver si tengo por acá, puedo compartir la pantalla, ¿cierto? Puedo compartir por aquí, a ver. Ok, voy a compartir aquí un momentito. ¿Sí? ¿Ya estamos viendo ahí? Sí. ¿Sí estamos viendo la pantalla? Sí, señor. Amén. Entonces, quiero que miremos aquí, por aquí arribita. A ver, por aquí arribita. Bueno, hace 8 días estuvimos hablando de quién es el que viene. Miramos en algunos pasajes de la palabra de nuestro Señor Jesucristo que dice que el que viene es el Salvador del mundo, el Salvador. Nadie más que el Salvador. Leímos en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 13, en el versículo 4, acerca de que el que viene, pues es nuestro gran Dios y Salvador. Y lo mismo leímos en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 20, que el que viene es el Salvador. En el libro del profeta Oseas se hace una referencia a quién. A ver, ¿quién me quiere decir de quién está hablando la palabra de Dios cuando el profeta Oseas habla del Salvador? A ver si alguien me puede decir. ¿De quién está hablando allí? ¿De cuál Salvador? Del Del Salvador. único Salvador que hay, pastor, el Señor Jesucristo. Amén. Amén, así es, mi hermana. Así es. Del único Salvador. Del único Dios. El único. No hay nadie más. No hay nadie más. Algunos han querido entrar en una separación, en una división, en una trinidad, como se conoce, y entonces entran en confusiones como que no sé si el que viene acá es el Padre y luego acá el que viene es el Hijo, y entonces todavía hay algunos pensando que el que viene en el, abro comillas, Nuevo Testamento, pues es el Hijo, pero es diferente al que vino o al que estaba hablando en el Antiguo Testamento, que es el Padre, y nos damos cuenta de que es el mismo, que no le quede a usted sombra de duda. Y para eso, esta parte de la enseñanza es una parte súper importante, muy, muy importante, ya que en ella encontramos o en ella podemos ver con claridad, ver con mucha claridad, como dice el libro de Revelaciones, podemos ver la revelación verdaderamente de quién es nuestro gran Dios y Salvador, quién es el que viene a salvar al mundo, quién es el que vino ya y quién es el que va a volver a venir, de quién hablaban los profetas, como dice la palabra de Dios, cuando los discípulos estaban con el Señor Jesucristo, Él les reconvenía y les decía, insensatos y tardos de corazón para entender lo que los profetas hablaban de mí. O sea, cuando los profetas hablaban de quién? Hablaban del Señor Jesús. Cualquier profeta, el profeta que usted quiera, profeta que usted quiera nombrar, en efecto, efectivamente estaba hablando del Señor Jesús. Cuando usted va a las Escrituras, usted va a la palabra de Dios y toma lo que nosotros, y no me canso de decirlo porque es que todavía hay muchos hermanos que no conocen esta parte, esta verdad, y de pronto más adelante creo que hablaremos sobre ese tema, ese mensaje. Lo que mal conocemos como el Antiguo Testamento, donde los profetas, desde el libro de Génesis, desde el Pentateuco o la Torá, como se escribió realmente, hasta el último profeta que está en lo que nosotros tenemos como Antiguo Testamento, que es el profeta Malaquías, todos, absolutamente todos, hablan, iba a decir hablaron, pero no, creo que decir hablaron es como hablar, como decir algo que del pasado. Y la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es ayer, hoy y por los siglos. O sea, es presente, es siempre. No es pasada. La palabra de Dios no tiene pasado. Es siempre actual, siempre presente, es viva y eficaz. Entonces, desde el Génesis hasta el libro del profeta Malaquías, que nosotros tenemos como el último, valga la aclaración, de los profetas que está dentro de este canon bíblico. Entonces, todos hablaron, todos hablan y todos hablarán
de el único gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Todos. Amén. Entonces, por eso quiero compartirles permítame, quiero llegar a esta presentación. Bueno, aquí tengo lo que van a hablar sobre el Dios también hablando sobre el Dios de dioses. ¿Quién es el que va a venir? Salmo 51 dice que el Dios de dioses es el que va a venir. El Dios de dioses. El Dios de dioses es el que va a venir. Por eso les digo que qué importante entender esta parte del mensaje acerca de quién es el que viene, porque entendiendo esta parte de quién es el que viene, por supuesto voy a entender y a conocer quién es verdaderamente nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. El Salmo 51 dice así, Salmo 51, así, no sé si Isaías, perdón. Salmo 51. Salmo 51 dice, el Dios de dioses, ¿qué dice? El Dios de dioses, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús, ha hablado. El Dios de dioses. Y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Y el versículo 3 dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. Fuego consumirá delante de él. ¿Quién es este Dios de dioses? ¿Será que la palabra de Dios? Porque es que como no nos hemos conformado a la ley, los profetas y los salmos, es más, no sé si a usted, a mí me enseñaron de que yo debía estudiar las escrituras a partir del Evangelio de Juan. Entonces me dijeron que tenía que estudiar las escrituras en el Nuevo Testamento. Tenía que estudiar el Nuevo Testamento. ¿Por qué me habrán dicho eso? ¿Quién se inventó eso? ¿Quién quiso traer esa confusión y ese engaño al corazón de las personas, de los creyentes? Claro, porque los hombres, pastor. Así es, mi hermana. Así es, los hombres, los engañadores, los falsos profetas, los mentirosos. Porque todo aquel que diga que el Señor ha desechado la ley, los profetas y los salmos es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Así que si yo digo que amo al Señor Jesucristo, pues tengo que amar la ley del Señor, tengo que amar la palabra de Dios, tengo que amar la ley, los profetas, los salmos. Pero como dice mi hermano, los hombres, el hombre. Entonces, la mayoría de las personas que dicen tener una religión se fueron con las enseñanzas de los hombres y desecharon la palabra de Dios. Así, allá andábamos nosotros, allá estábamos nosotros, recibiendo Biblias, como nosotros decimos, recibiendo Biblias con Nuevos Testamentos. Entonces recibíamos los Nuevos Testamentos y andábamos nosotros repartiendo Nuevos Testamentos. Porque por allá un grupo que se hacen llamar los Gedeones reparten Biblias y no reparten Biblias. Bueno, reparten algunos textos, lo que mal se conoce como el Nuevo Testamento. Pero no repartían o no compartían las escrituras completas. ¿Cuál es el fin de todo esto? Pues el fin de todo esto es que siga habiendo confusión. Satanás y sus huestes y sus ángeles y sus falsos profetas y sus mensajeros son muy sagaces. Tienen su sabiduría maligna. Y saben que desechando esta parte de las escrituras, pues las personas que dicen seguir al Señor, a Dios, pues nunca lo van a conocer en realidad. No van a conocer en verdad quién es Él. Por supuesto que no. El Dios de dioses, cuando esta parte en el profeta, el salmista Asaf, hablaba sobre el Dios de dioses, a él le reveló al Señor esa parte en ese salmo, que iba a venir al mundo, el Dios de dioses va a venir al mundo. ¿De quién estaba hablando? El Dios de dioses, el Dios de dioses. ¿Dónde hemos escuchado esta palabra que dice el Rey de Reyes
el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Dónde estará eso? ¿Será el mismo o no será el mismo? Miremos un momentito por acá, primera de Timoteo 6:15, primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Primera de Timoteo 6:15. Primera Timoteo 6:15, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. No hay más soberanos. El Dios de dioses y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hablando del Señor Jesucristo, que dice que es el único que tiene inmortalidad. El único, el Señor Jesús. Este mensaje de quién es el que viene, pues creo que a muchos que siguen las doctrinas de engaño, de mentira, doctrinas de Trinidad, pues no les va a calar muy bien. Se van a sentir incómodos. Algunos no van a querer continuar escuchando este mensaje. Yo le pido que vaya hasta el final de este mensaje. No deseche la palabra de Dios. Tal vez sea la única oportunidad que tienes de escuchar la verdad. No la deseches. Escucha esta verdad. Es palabra de Dios lo que estamos leyendo y compartiendo en estos estudios bíblicos. No es palabra del ser humano, no es palabra de Luis. Apocalipsis 19:16. ¿Qué dice Apocalipsis 19:16? Apocalipsis 19:16. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:16. Dice la palabra de Dios. Dice que, y en su vestidura, está hablando del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, ¿no? El libro de las Revelaciones. Dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. A ver, el Señor va a tener escrito este nombre y dice que en su muslo y en su vestidura. ¿Qué nombre va a tener escrito? Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores. Así que... Pastor, discúlpeme, su merced puede leer el versículo anterior que aclara que el que están hablando, Rey de Reyes, Señor de Señores, es el Todopoderoso. Amén, mi hermano. Vamos a leerlo. ¿Desde cuál quiero leamos? ¿Desde el 13? El versículo anterior, pastor. El 15, ok. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el Dios Todopoderoso? ¿Cuál es el Dios Todopoderoso? ¿Quién me quiere decir cuál es el Dios Todopoderoso? Señor Jesús, nuestro Señor Sí, Jesús. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Es el Dios de dioses. Es el Rey de reyes. Amén. Entonces el salmista dice que el que viene, el que se levanta y va a venir es el Dios de dioses. Dios de dioses. Dios de dioses se levanta para venir. Yo me pregunto qué irán, esa pregunta la hacía hace 8 días y siempre me la hago. ¿Qué irán a decir? ¿O cómo irán a tratar de arreglar esta parte los que piensan que hay una Trinidad y que quién va a venir por segunda vez? Pero aquí dice que el que va a venir es el Dios de dioses. ¿Cuántos Dios de dioses hay? ¿Cuántos Dios de dioses hay? Usted que cree en la Trinidad, dígame cuántos Dios de dioses hay. ¿Cuántos Rey de reyes hay? ¿Cuántos todopoderosos hay? La palabra de Dios dice que solamente hay uno. Uno. Y dice que es el que va a venir. Medita sobre eso. Hay que meditar sobre eso. Y pedirle al Señor que nos perdone por tanto engaño y tanta mentira. Hace 8 días hablábamos también sobre el que está sentado en su trono. El que está sentado en su trono. Y les decía que esto se lo ha revelado el Señor a los profetas. Eso me lo ha puesto últimamente el Señor en mi corazón. Hablar sobre la revelación que el Señor ya puso en la boca de los profetas. Quiero que miremos aquí unos pasajes. ¿Cuántos saben
¿Quién es el que está sentado en el trono? A ver, ¿quién me quiere decir quién es el que está sentado en su trono? El ¿Quién está Padre sentado? eterno, el Señor Jesucristo. El Padre eterno, el Señor Jesucristo. Así es. Ese es el que está sentado en su trono, ¿cierto? ¿Será que hay alguien más que esté sentado en el trono de él? ¿O él se lo cedió a otro? ¿O hay otro sentado al lado de él? Y vale la pena hacer la pregunta de cuando alguien que cree en esto de la Trinidad y este engaño, vaya a la presencia del Señor Jesucristo, ¿a cuántos va a haber allá en el trono? ¿Cuántos va a haber en su trono? ¿Cuántos? ¿Cuántos va a haber en su trono? Va a haber al Padre y va a haber a un lado al Hijo y va a haber a un lado al Espíritu Santo. No sé cómo diagraman o cómo dibujan el Espíritu Santo como otro Dios que lo tienen ellos en su cabecita. No sé cómo lo dibujan. Bueno, algunos tienen una paloma, ¿no? Unos creen que es una paloma la que está por ahí revoloteando y que hay un señor que es un viejito, que es un señor viejito y al lado hay un señor más jovencito y una paloma por ahí revoloteando. Esa es la imagen que nos vendieron, ¿cierto? Esa es la imagen que nos vendieron a nosotros. ¿Quién de estos tres, estos supuestos tres, es el que va a venir por segunda vez? ¿Quién es el que va a venir por segunda vez? Alguno dirá, pues mi hermano, mire, yo le tengo la respuesta. Está, a ver, ¿quién me quiere decir en dónde está la respuesta? ¿O quién me quiere decir quién es el que viene a través de las escrituras? ¿Quién me quiere decir? Alguno dirá, no, pero es que usted no ha leído el libro de Daniel. En el libro de Daniel, te van a decir, en el libro de Daniel vas a ver un anciano que es el anciano de Días, ¿cierto? Y entonces está el anciano de Días y de pronto viene el hijo. El hijo va a venir y se le va a acercar al anciano de Días. Y entonces ahí está el padre y el hijo. Yo creo que a usted y a mí y a todos nos han vendido esa idea de esa malísima interpretación de las escrituras, pero muy mala interpretación de las escrituras. Basta con chequear un poquito, pedirle al Señor, a nuestro Señor Jesús, que nos muestre a través de las escrituras si esto es verdad, que escudriñemos, que profundicemos un poquito. Podemos hacerlo hoy en día. Hay textos que nos permiten escudriñar un poco más en las escrituras y ver realmente qué fue lo que se escribió allí en esos textos. Entonces muchos tienen la confusión de que sí, ahí está un ancianito de Días y ese ancianito de Días es el padre. Mi hermano, ese es el padre. Y el que se acerca al ancianito de Días, el anciano, entonces ese es el hijo. Y eso fue una de las engaños que nos vendieron a nosotros. Uno de tantos engaños. Y de paso, uno de tantos engaños que vienen por las malas traducciones de las escrituras, que definitivamente entre más días uno escudriña la palabra de Dios, entre uno más días escudriña los textos y las traducciones, se da cuenta de que realmente fueron muy manipuladas, muy manipuladas. Como dice el libro del profeta Jeremías 8:8. ¿Cómo dice Jeremías 8:8? A ver, por aquí, miremos un momentito. Jeremías 8:8. Jeremías, capítulo 8, versículo 8. Jeremías 8:8 dice así. Jeremías 8:8 dice, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley del Señor está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Y realmente cada día para mí esta palabra se hace más entendible. Cada vez que escudriñan por la gracia del Señor Jesucristo estas traducciones, me doy cuenta y nos damos cuenta todos de cómo ha sido manipulada la verdad de la palabra de Dios con fines muy malignos, con fines diabólicos, con fines y propósitos de que usted
de que nosotros no conozcamos la verdad, que no conozcamos al único gran Dios y Salvador, al Señor Jesús. Esa es la finalidad, de que nosotros nos desviemos de la palabra de Dios y conozcamos a otro, o no conozcamos al Dios verdadero, a otro Jesús, no el de las Escrituras, a otro Jesús. Permítame. Quiero que leamos unos textos acerca del que está sentado en el trono para que veamos quién es el que va a venir, quién es el que está sentado en el trono y que va a venir. ¿Quién está sentado en el trono? ¿Quién? No, está bien la cámara, sí. ¿Quién es el que está sentado en el trono y que va a venir? ¿Cuántos hay sentados en el trono? Miremos cómo el Señor le reveló esto a varios profetas en la palabra de Dios. Mire, le voy a citar algunos. Le voy a citar al profeta Micaías. Vamos a hablar, a ver qué dijo el profeta Micaías. ¿Cuántos conocemos al profeta Micaías? A ver, ¿dónde encontraremos al profeta Micaías? ¿Dónde lo encontraremos? A ver, profeta Micaías. Vamos a buscar al profeta Micaías. Vamos al libro el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, en el capítulo 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22. Dice así. De pronto algunos estaban buscando el libro del profeta Micaías, ¿no? Vamos a Micaías, capítulo 1. Pero no. Vamos al primer libro de Reyes, a ver qué dice el profeta Micaías. Primera Reyes 22. A ver, Primera Reyes 20. Primera Reyes 22. A ver. Así dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, ¿por qué quiero que citemos estos pasajes? ¿Por qué quiero que citemos el que está sentado en el trono? Es importante saber que el que viene es el que está sentado en el trono, el que se va a levantar de su trono y va a venir a juzgar al mundo. El que se va a levantar de su trono. A ver si algunos hermanos me quieren leer estos pasajes. A ver, ¿quién me quiere leer estos pasajes? Si tomamos nota, les voy a dar estos textos y ustedes me leen estos pasajes ahorita. A ver, citemos Mateo 19, 28. Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 25, 31. Mateo capítulo 25, versículo 31. Apocalipsis 1.4 o Revelaciones 1.4. Revelaciones 4.2. Revelaciones 6.16. 4.2. 6.16. 7.10. Y 20.11. Vamos a leer esos textos. 7.10 y 20.11. 7.10 y 20.11. Vamos a leer esos textos, a ver de quién está hablando. Leamos, a ver, ¿qué dice acá? Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Miremos qué dice el profeta Micaías. A ver, 18, 19. Entonces él dijo, oye pues palabra del Señor. Oye pues, a ver, tú que estás escuchando esto, te voy a leer palabra del Señor. Recuerden, no estoy trayendo mis interpretaciones, ni textos, ni libros. No estamos utilizando ningún otro texto diferente a solamente las Escrituras. No, usualmente no lo hacemos. 99% de las veces no lo hacemos. No traemos otro libro diferente a las Escrituras. Versículo 19 de Primera Reyes 22 dice, entonces él dijo, oye pues, palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado. ¿A quién vio este profeta? Llamado Micaías. Él dice, yo vi al Señor sentado. Bueno, usted dirá, no señor, no. A mí usted no me venga a confundir. Él vio a Jehová. A mí usted no me venga a confundir. Alguno dirá, él vio a Jehová, porque ahí está diciendo que él vio a Jehová. Entonces, bueno, y lo invito a que miremos el estudio que hizo el pastor Mauricio acerca de quién es
quién es Jehová o cuál es el nombre verdadero del Señor. Es un estudio muy hermoso y muy completo también acerca del nombre del Señor, de si es Jehová o no es Jehová. Bueno, está en nuestro canal de Casa de Oración Torrefuerte en YouTube. Entonces él dijo, oye pues palabra del Señor, yo vi al Señor, ¿a quién? Al Señor Jesús sentado en su trono. ¿Alguien me quiere leer Mateo 19, 28? ¿Quién me quiere leer Mateo 19, 28? Mateo 19, 28. ¿Quién me quiere leer Mateo 19, 28? Amén, pastor. Me lo lee, por favor, mi hermana. Muchas gracias. 19, 28. Mateo 19, 28. ¿Qué dice mi hermana? Mateo 19, 28. Palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi hermana Ginette. Y el Señor Jesús de Nazaret les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Amén. Amén, amén, mi hermana. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ¿a quién está haciendo referencia cuando dice el Hijo del Hombre? Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. ¿A quién está haciendo referencia allí el texto? ¿A quién? ¿A quién se le conoce como el Hijo del Hombre? Al Señor Jesús. Jesucristo. Amén. Amén, amén. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, dicho de otra forma también, que nos permite hacerlo, la palabra de Dios, porque sabemos que allí está hablando el Señor Jesucristo, entonces podemos decir, cuando el Señor Jesucristo se siente en su trono de gloria. Entonces, ¿quién es el que se va a sentar en su trono de gloria? El Señor Jesucristo. Cuando Él se siente en su trono de gloria. ¿Qué más? Leamos qué dice Mateo capítulo 25. A ver, ¿quién me quiere leer Mateo 25, 31? Mateo 25, 31. Léelo, mi vida. Jesús. Cuando el hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Léamelo otra vez, mi vida, por favor. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Amén. Amén, amén. Cuando el Hijo, gracias mi vida, cuando el Hijo del Hombre, otra vez está haciendo referencia directa al Señor Jesucristo, venga en su gloria, hablando de su segunda venida, y todos los santos ángeles, se va a venir con sus ángeles, dice la palabra de Dios que viene con sus ángeles, y todos los santos ángeles con él. Algunos dicen que viene con los santos, o sea, que viene con la iglesia. No, no dice eso la palabra de Dios. Cuando dice que viene con los santos, aquí me está diciendo de cuáles santos. ¿Con cuáles santos es que viene? Dice que viene con sus santos ángeles y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Se sentará en su trono de gloria. ¿Quién es el que se va a sentar en su trono de gloria? La palabra de Dios dice que el Hijo del Hombre, que nosotros sabemos, entendemos claramente, y que todos los que tienen algún tipo de conocimiento de las Escrituras, que van a iglesias y a comunidades cristianas de toda índole, saben que está haciendo aquí referencia al Señor Jesús. Todos, ninguno podrá decir que aquí la referencia no es directa al Señor Jesucristo. Ninguno podrá decir Perdón, pastor. Y Mi dice hermana. que se sentará en su trono de gloria. No se sentarán, no está nombrando a tres. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana Sandra. Señor Jesús la Amén, bendiga. amén. Que el Señor me los bendiga a todos. Amén, así es, mi hermana, así es. Vea todo esto que el Señor nos revela a cada uno de nosotros. A cada uno el Señor nos da un entendimiento para que nosotros comprendamos, para que se nos abran las Escrituras, para que se nos abra los ojos y el entendimiento. Se sentará en su trono, en su trono. No hay más tronos, no hay más tronos. Un trono, el suyo, el de él. No hay más tronos. Él se sentará en su trono, en su trono.
Cuando dice que la palabra de Dios, que Él se sentará en su trono, que es el Señor Jesús, que se va a sentar en su trono, entonces, ¿de quién estaba hablando aquí el profeta Micaías? ¿De quién estaba hablando cuando él dijo, yo vi al Señor sentado en su trono? Yo sé que su traducción, la que usted está usando, a menos que esté usando otro tipo de traducciones, si usted está usando la traducción de la Reina Valera de 1960, pues su traducción va a decir, yo vi a Jehová, ¿cierto? Va a decir, yo vi a Jehová. Pero si usted está usando la Reina Valera actualizada, pues va a decir el Señor. Si usted usa la versión de las Américas, va a decir el Señor. Si usted utiliza la versión de Dios habla hoy, va a decir el Señor, porque son traducciones que ya han cambiado esa parte porque no estaba correcto decir Jehová. Entonces, por eso lo han ido cambiando. Pero bueno, usted tiene la traducción de Reina Valera 1960 y dice Jehová. Entonces aquí dice que Jehová se está sentado en su trono, como usted lo tiene allí en su traducción. Entonces, y yo voy estos otros dos pasajes que están en el Evangelio de Mateo, que dice que el Señor Jesús se va a sentar en su trono de gloria. Entonces, ¿quién es el que se sienta en su trono de gloria? No es el Señor Jesús. No es del Señor Jesús que está hablando aquí el profeta Micaías. ¿No es de él, acaso? ¿No es del único que se sienta en su trono? ¿No es acaso de él? Yo vi al Señor Jesús sentado, por eso podemos decir 100%, 1000% si pudiera decirlo. Infinitamente, si lo pudiera decir. Que es claro que se puede, que se debe entender como que el que está sentado en su trono es el Señor Jesús. Yo vi al Señor Jesús sentado en su trono. Aquí el profeta Micaías vio al Señor Jesús sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Así está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, miren, ¿a quién más el Señor le permitió, a qué otro profeta le permitió ver, tener esta revelación acerca del trono de Dios? Vamos a mirar al rey David. El rey David, el Señor también le permitió al rey David tener este entendimiento. Vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 9, en el versículo 4. Salmos, capítulo 9, versículo 4. Para que miremos a quién más el Señor le ha revelado. Salmos, capítulo 9, versículo 4. Salmos 9:4. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Salmos 9:4 dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Esta revelación se la dio el Señor al profeta, porque aquí David está profetizando. Es un salmista que está profetizando David acá. Estaba profetizando acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Vea cómo el Señor también le reveló al profeta David, al rey David. Miremos a quién más le ha revelado el Señor acerca del trono de Dios. Eso está en el Salmo 47. Miremos aquí al salmista en el Salmo 47. Salmo 47. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Salmo 47, del 7 al 8. Estos salmistas, dice que son los salmistas, los hijos de Coré. Salmos 47, del 7 al 8. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios es el rey de toda la tierra. ¿Quién es el rey de toda la tierra? ¿Quién es el rey de reyes? ¿Quién es el rey de reyes? Pues el Señor Jesús, dice la palabra de Dios. Él es el rey de toda la tierra. De toda.
el Rey de Reyes, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Entonces aquí perfectamente yo puedo decir, porque el Señor Jesús es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios. ¿De cuál Dios está hablando acá? ¿Será que está hablando de otro Dios diferente al Señor Jesús? ¿Usted cree que está hablando de otro Dios diferente al Señor Jesucristo? Pues la palabra de Dios no me permite tener ese entendimiento. No hay posibilidad, no existe ni la más mínima posibilidad de que alguien pueda decir que aquí es otro diferente al Señor Jesús. Dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. A ver, entonces, si este es el Dios que es Rey de todas las naciones, de toda la tierra, que es el Señor Jesús, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que se sienta en su trono, ¿de quién más está hablando? Del Señor Jesús. Se sentó Dios sobre su santo trono. Se sentó Dios sobre su santo trono. Interesantísimo esto. ¿A quién más le habrá dado el Señor esta revelación del trono de Dios? Sigamos mirando. Vamos a mirar el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel. Bueno, está primero el libro de Isaías, ¿cierto? Leamos primero el libro de Isaías, que está antes de Ezequiel en nuestras versiones de las Escrituras. Vamos a leer Isaías capítulo 6, versículo 1. Isaías 6, 1. Isaías 6, 1. Leamos Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo, aquí esta versión dice, vi yo al Señor. ¿A cuál Señor será que vio Isaías? ¿A cuál Señor vio Isaías? Vi yo al Señor sentado sobre un trono. A ver, aquí la cosa todavía se pone mucho mejor y es mucho más claro. Vi yo al Señor sentado sobre ¿cuántos tronos? Sobre un trono. Y nunca el profeta dice, ninguno de estos que ya hemos estado viendo, ha dicho que vio a más de un trono, dos tronos, un trono y medio, un trono más pequeño, un trono y una silla, un trono y otro trono menor. No sé cómo lo quieren plasmar aquellos que dicen que el Señor Jesús, teniendo una mala interpretación acerca de la diestra de Dios, entonces dicen que el que está sentado es Dios y a su derecha está el Señor Jesús. Dios y a la derecha está el Señor Jesús en una banca más pequeña o en un tronito más pequeño. No sé cómo lo han querido mostrar o cómo lo quieren explicar. Ellos quieren mostrar que ahí hay una banca al lado del Señor, pero ninguno de los profetas que ha tenido la visión de quién es el que está sentado en el trono, que ha de venir. ¿Alguno de los hermanos? Sigamos en Isaías 6.1. Ok, ya. Entonces, en ninguna de las citas se ha hablado de más de un trono. Amén. Así es, mi hermano. Así es, mi leyito. En ninguno de los profetas, ya hemos visto a Micaías, ya hemos visto al profeta David, ya hemos visto al salmista, a los salmistas también que tuvieron esta revelación. Ahora estamos viendo al profeta Isaías, que también tuvo esta revelación, esta visión del trono de Dios. Y hasta ahora no hemos visto a ninguno que nos diga que hay dos tronos, que hay un trono para el Padre y un trono para el Hijo. Pastor, por favor, ¿puede leer Éxodo 24, del 9 al 11? Cuando también Moisés y Aarón ven al Señor Jesús en el trono. Claro que sí, en su hermana, trono, el único que hay. Claro que sí, hermana. Éxodo, ¿qué me dijo? Sí, 24, 9, 11. Desde el principio ha estado su trono, solo hay un trono, solo hay un Dios. Amén, mi hermana. Así es. Gloria al Señor Jesús. Y es nuestro Señor Jesús. Éxodo 24, 9 a 11 me dijo, ¿cierto? Sí, Señor. Ok, dice así. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo,
cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Amén. 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 Amén, mi hermano. Muchas gracias. Amén. Vieron al Dios de Israel. Usted no va a encontrar nunca en la palabra de Dios que van a haber dos dioses, o un Dios papá y un Dios hijito ahí al lado. Eso nunca lo va a encontrar en las escrituras. Eso lo encuentra en la teología humana. Cuando usted le dan clases por allí de teología humana, de filosofía, de mitos, de historias, de fábulas, de leyendas, en las comunidades religiosas, allí se va a encontrar con esas dos sillas, con una silla de papá y una silla de hijo. Solamente allí se va a encontrar. Cuando usted vaya a las escrituras, a la palabra de Dios, nunca se va a encontrar con tal cosa. Nunca. Usted nunca va a ver en las escrituras que algún profeta diga, vi dos sillas, vi dos tronos, vi un trono grande y un trono chiquito para el hijo. Nunca. Eso no existe. Pastor, porque los hombres, en la perversidad de los corazones de los hombres, hay eso. En la palabra del Señor Jesús, que es verdad, está la verdad. O sea, eso es claro. Nosotros, los humanos, no somos incapaces queremos imaginarnos y hacer cosas y pensar cosas que no existen. En cambio, el Señor es la verdad. Por eso Él dice que solo hay un trono y solo hay un Dios, y es nuestro Señor Jesús. No hay más. Así es, mi hermana. Así es, mi hermana. 100%. Así es. No hay sino un trono, un Dios. No, es que usted ahora es unicitario de la unicidad y usted se volvió pentecostal de la unicidad y entonces no, porque yo no me puedo volver pentecostal de la unicidad, unicitario de los que unicitan todos los... Bueno, y se inventan una cantidad de cosas. Eso se inventa una cantidad de cosas. No, yo no le estoy hablando ni de ninguna unicidad. Yo no le estoy hablando de ninguna organización pentecostal. No le estoy hablando de eso. Cuando le hablo a usted de que hay que tener el reposo el séptimo día, no le estoy hablando de ninguna comunidad adventista. No le estoy hablando de ninguna comunidad adventista. Eso es un engaño que nos han metido a nosotros. Entonces, si yo hablo de lo que dice la Escritura, van a decir que yo soy adventista. Si digo que el Señor es el único Dios verdadero que está en un solo trono, no, usted es pentecostal de la unicidad. Y así sucesivamente me van a empezar a tildar de cosas. Si usted cree que el Señor Jesucristo es el Mesías Salvador, el único Mesías que ha venido al mundo, no, usted es un mesiánico. Entonces, y así, etcétera, etcétera. Cuando yo empiezo a escudriñar las Escrituras, empiezo a ver la verdad de la palabra de Dios, me van a querer tildar de querer poner ese epíteto, decirme de esta manera, decirme de aquella manera. No, yo le estoy leyendo la palabra de Dios. Yo le estoy leyendo la palabra de Dios. Así que usted verá, usted decide si va a creer a lo que está escrito en la palabra de Dios, a lo que vieron los profetas o a lo que le está diciendo su maestro de escuela dominical, que a la hora de la verdad no debería ser escuela dominical. Es otro error. Pastor Luis, ¿se acuerda que nosotros hablamos también en algún momento por ahí de escuela dominical? Es un error. Escuela dominical, no, eso tampoco existe. Escuela dominical, no, eso no existe. Eso es escuela dominical, no, eso también es rendirle culto al día del sol, al domingo. Eso es mentira, es un engaño. Entonces dice el profeta Isaías 6:1, dice, y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor Jesús sentado sobre un trono, porque no hay nadie más que esté sentado en el trono. Vi yo a quién, al Señor. Bueno, ¿y por qué usted dice que es el Señor Jesús? Sigamos leyendo porque yo estoy diciendo que es el Señor Jesús el que está sentado en su trono. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis 1:4. A ver qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:4. A ver qué dice. ¿Quién me quiere leer Apocalipsis 1:4? Apocalipsis 1:4. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Amén, pastor. Gracias, mi hermano Manuel. Señor lo bendiga. Amén. La palabra de nuestro Señor Jesús dice, Juan a las 7 iglesias que está en la provincia de Asia, gracia y paz a ustedes de parte
del que es, del que era y del que está a punto de llegar, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. Amén. ¿Están ante quién? Ante su trono. Ante su trono, ante su trono, ante su trono. Ante el único trono. No dice ante sus tronos, ante su trono. Y está hablando del Señor Jesús acá. Aquí está hablando directamente, la referencia es directa al Señor Jesús, al que está delante de su trono. Bueno, si leamos otro pasaje también de Apocalipsis mientras tanto. A ver, Apocalipsis 4:2. Apocalipsis 4:2. ¿Quién me quiere leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 2? A ver, ¿quién me quiere leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 2? Amén, pastor. Buenas noches. Mi hermana María Piedad. Muchas gracias. Señor Jesús la bendiga. Señor les bendiga. El Señor Jesús les bendiga. Apocalipsis 4:2. 4:2, mi hermana. Sí, señora. La palabra del Señor Jesús: al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Al instante yo estaba en el Espíritu, dice Juan. Juan está hablando aquí, el apóstol Juan, dice, y aquí un trono. Ay, qué raro, pero bueno, pues yo todavía sigo. ¿De dónde sacaron los tronos? ¿De dónde sacaron trono y silla? Trono y tronito, no sé, ¿dónde sacaron? No sé, trono y otro lugar allí para sentarse. ¿De dónde lo sacaron? Si yo sigo mirando o viendo o leyendo lo que los profetas están diciendo en las escrituras y no me encuentro con 2 tronos, por Dios. ¿Por qué insisten en que hay uno sentado a la derecha y no aparece en las escrituras? ¿Por qué siguen insistiendo si no aparece en las escrituras? No aparece. Yo sigo leyendo, sigo buscando y no está. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono. Uno. A ver, ¿será que hay una dificultad? Y alguien dijo, no, uno es 2. Pues como así son hoy en día los que quieren confundir a todo el mundo. Te dicen que uno son 2. Uno es 2. No, pastor, es que cuando el Señor dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No, ahí no está diciendo 1, ahí está diciendo 3. Por Dios. Y algunos le creen, algunos dicen, sí, ahí dice 3. Y vuelvo yo y leo y dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno, no dice 3. Entonces algunos dicen, no, ahí dice 1, pero son 3. Bueno, no sé hasta dónde llega la necedad del corazón, la necedad que hay en el corazón de las personas. ¿A dónde llega? A ver lo que no es. No, leemos y dice otra cosa, pero ellos se aferran a la mentira, se aferran al engaño, se aferran a eso. Un trono establecido en el cielo, un trono, y en el trono uno sentado. Además confirma, hay un trono y uno sentado. Eso dice el libro de Apocalipsis capítulo 4, un trono y uno sentado. Un trono y uno sentado. Y por si acaso, ¿no? Aquí el libro de Apocalipsis está haciendo referencia, les hago claridad, una referencia directa al Señor Jesús. Directa. Aquí no está haciendo referencia a nadie más. El libro de Apocalipsis habla, muestra, describe al Señor Jesús. La referencia en el libro de Apocalipsis o Revelaciones es directa al Señor Jesús. Y aquí cuando dice acá que estaba en el Espíritu y aquí un trono sentado. Cuando hay más dioses es mentira. Amén. Pastor, qué pena, es que ella está escuchando y dijo, no, eso es una mentira. El pastor dice que hay más dioses y no hay, perdón. No, así es, mi hermana. No hay más dioses, Danielita, no hay más dioses. No hay más dioses. Uno nomás, así es mi hija, así es. Solo uno, Señor Jesús. Solo uno, el Señor Jesús. Así es, vean. El Señor dice, háganse como niños. Háganse como niños. Ella entiende. Sencillo, está escrito y ella entiende, dice.
¿Saben cuántos años tiene Danielita, por si acaso? Los hermanos que no la conocen. Va a cumplir 4 añitos. Va a cumplir 4 añitos. Y ella tiene claro que solamente hay un Dios, que las escrituras solo hablan de un Dios. Y de un trono, ¿no, Danielita? Un trono también. Un trono nomás. Vuelvo a Isaías. Entonces ahora Pastor, el sábado una persona me dijo que eran 3 personas distintas y un solo Dios. O sea, una persona me dijo, son 3 personas distintas, pero es un solo Dios. Yo quedé como que... Mi hermana, mire, yo con toda humildad, eso lo digo con toda humildad, hasta ahora lo que el Señor me ha permitido escudriñar, nunca he visto en las escrituras, nunca he leído en las escrituras que diga 3 personas distintas y un Dios verdadero. Eso no lo he leído jamás en las escrituras. Jamás. No lo he leído. Hasta ahora no lo he encontrado, mi hermano. No lo he podido encontrar. En ninguna parte de las escrituras. ¿En dónde sí lo va a encontrar? Pues lo encuentra usted en las doctrinas de las iglesias, en las teologías de las iglesias, en la teología trinitaria. Son teologías de pensamientos y de filosofía humana. Allí usted sí se va a encontrar con 3 personas distintas y un Dios verdadero. A nosotros nos enseñaron en las religiones, pastor. En las religiones. Sí, mi hermana. Ahí está. Eso para ellos, esa mentira, a ellos se les convirtió en una verdad. Ellos afirman algo que no conocen, mi hermana. Afirman lo que no conocen. Afirman que hay 3 personas distintas y un Dios verdadero. Y en ninguna, mi hermana, en ninguna, pongo mi vida delante de que no existe tal cosa en las escrituras, como 3 personas distintas y un Dios verdadero. Eso no existe. Amén. Amén. Eso no existe por ningún lado. No está. No está. Lo que sí está... A esas Pastor, personas por favor. que dicen eso, pastor, toca decirles que por favor nos muestren eso en la palabra de Dios. Y Si en me la lo palabra de muestran. Dios lo dice, lo creemos. Así es. Así de sencillo. Si la Pastor, palabra por de favor. Dios me dice 3 personas distintas y un Dios verdadero, pues bueno, pues enseñaremos acerca de 3 personas distintas y un Dios verdadero. Mientras tanto, enseñaremos acerca de lo que sí dice que es el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pastor, por enseña, mi favor, hermana? ¿puede leer Hebreos 8:1, por favor? Con mucho gusto, mi hermana. Vamos a buscar Hebreos. Por aquí. A ver. Efesios. Timoteo, Tito. Hebreos 8:1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Se sentó a la diestra del trono de la majestad. Yo creo que nos toca dar una enseñanza sobre la diestra, ¿cierto? Vamos a tener que traer la enseñanza sobre la Pastor, diestra. pero es que ahí en Hebreos nos está diciendo, él nos está diciendo el punto principal. Es que solamente ahí nos está diciendo, hay un solo sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús. Amén. Y hay un Amén. solo trono, que es el que tiene él, porque no hay más tronos, es el de él. ¿Por qué? Porque él es el sumo sacerdote. Amén. Y él es el único Dios. Entonces, ahí Hebreos amén. también nos está diciendo, él es el principal, no hay más. Es que mire, mi hermana, gracias, mi hermana, por poner este pasaje aquí delante de nosotros, porque además tengo otros pasajes que quiero que miremos más adelante sobre algo que podemos entender que se conoce como bueno, algunos le dicen de esa manera, ¿no? Dicen hebraísmo. A ver, un hebraísmo. ¿Qué es un hebraísmo en la palabra de Dios? Un hebraísmo en la palabra de Dios es una manera de decir algo de una manera no literal. A ver, ¿cómo lo hacemos claridad mucho mejor? Como cuando nosotros en español decimos, a ver, un colombianismo, ¿qué podríamos decir?
no sé, me costó un ojo de la cara, por ejemplo. Una manera alegórica de hablar las cosas, pastor. Es una manera alegórica de decir las cosas. Y hay que entenderlo. ¿Por qué puedo yo entender que es una manera alegórica de decir las cosas? ¿Por qué puedo yo asumir para este caso, por ejemplo, de Hebreos 8.1, que es una manera alegórica? Gracias, Pastor Germán. Que es una manera alegórica de decir las cosas. Porque estamos viendo los pasajes que me acompañan, los pasajes de concordancia que me están mostrando de que no puedo tener un entendimiento de alguien sentado al lado de Dios. Entonces, como no puedo tener a través de los profetas la visión de alguien sentado a la derecha del lado de Dios, luego mi entendimiento tiene que ser cambiado y confrontado con respecto a lo que yo creo o a lo que me quisieron enseñar de que a la derecha de Dios había alguien ahí sentado. Pero cuando yo voy a la palabra de Dios y me doy cuenta de que los profetas hablaron de un trono y que no hay nadie sentado a ninguna derecha del Señor Jesucristo, quien es Dios, entonces debo empezar a analizar esto que está escrito en este pasaje, como es el pasaje de Hebreos capítulo 8, versículo 1, para entender que estar sentado a la diestra es estar sentado en el lugar de eminencia, el lugar principal, que eso quería decir estar sentado a la diestra del trono. Sentado a la diestra del trono en las escrituras quiere decir estar sentado en la parte principal, en el lugar único y el lugar majestuoso, principal. ¿Quién es el que se sienta únicamente en ese lugar? El único Dios verdadero. Eso quería decir sentado a la diestra de Dios. Eso es estar sentado a la diestra. Como cuando yo digo algo, yo le digo, esta persona es mi mano derecha. Pues él no es mi mano derecha, porque mi mano derecha la tengo yo aquí pegada a mi cuerpito. Entonces, él no es mi mano derecha. ¿Ve? Son maneras de hablar para este caso y hay que saberlo entender y comprender de acuerdo a lo que los profetas hablaron. Los profetas nunca hablaron de alguien sentado a la derecha del Señor. Si nunca hablaron de alguien sentado a la derecha de Dios, entonces yo debo pedirle al Señor que me dé el entendimiento correcto de pasajes como este que está en Hebreos capítulo 8, versículo 1, para saber que hay un trono de majestad y el que está sentado allí es el que está sentado a la diestra, en el lugar principal. Eso quiere decir la diestra de Dios. Amén. Y le decía que hay hebraísmos muy importantes para entender, muy importantes. Hay alegorías muy importantes de entendimiento que solamente se pueden llevar a comprensión cuando escudriñamos más a profundidad la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar más a profundidad la palabra de Dios y especialmente tener el entendimiento de que la palabra de Dios no fue escrita en español, en castellano. La palabra de Dios no fue escrita en castellano, que lo que tenemos aquí a la mano es una traducción. Es una traducción. Y por supuesto una traducción se puede dar para una muy mala interpretación, dependiendo de quién quiera hacer la interpretación de esa escritura. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Isaías capítulo 6, dice así. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿A cuál Dios vio aquí el rey Usías? A ver, este pasaje, les decía, se los voy a mostrar. Vean qué curioso que en las concordancias, usualmente las concordancias muestran otro pasaje con el cual se podría entender mucho mejor el pasaje que está allí escrito. Y curiosamente esta concordancia no me quiere mostrar que lo que está allí está totalmente reflejado y es igual a lo que aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 4. Es exactamente igual. Pero no me lo quieren mostrar. No me lo quieren mostrar. Porque igual las empresas que producen también están ceñidas a doctrinas y a corrientes religiosas. Sigue siendo la misma mentira, el mismo engaño. A ver, dice, he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Dice Apocalipsis 4:2. Isaías 6:1 dice,
Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Sus faldas llenaban el templo. A ver. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, ¿qué estaban diciendo? Versículo 3. ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué estaban diciendo? ¿Quién me quiere regalar esa parte de la escritura? ¿Qué estaban diciendo allí en Isaías? ¿Algún hermano, alguna hermana que me quiere decir qué estaban diciendo los serafines allí en las escrituras? Isaías 6:3. Isaías 6:3. ¿Qué dice? Dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Le estaban cantando al Señor que estaba allí sentado y le estaban diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿En dónde habré escuchado yo eso también? ¿En dónde habré escuchado esa parte? A ver, leamos por acá, libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Leámoslo. Apocalipsis 4, versículo 8. ¿Quién me quiere leer Apocalipsis 4, 8? Apocalipsis 4, 8. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, dice así. Pastor. Glorita, Señor Jesús la bendiga, Glorita. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Glorita, gracias. Amén. Gracias, Glorita. Gracias, Glorita. Señor Jesús la bendiga. A ver, leámoslo otra vez, leámoslo. Y los 4 seres vivientes, a ver, ¿quién es el que va a venir? Quiero que nos quede claro esto. Estamos hablando de quién es el que va a venir. Y aquí dice que el que va a venir, ¿quién es? Ya sabemos que el Señor Jesús, ¿cierto? El Señor Jesús es el que va a venir. El Todopoderoso. El Todopoderoso. Él es el que va a venir. El Señor Jesús es el que va a venir. Y aquí lo dice. El que era, el que es y el que ha de venir. Ya sabemos que el que va a venir, el de la segunda venida, es el Señor Jesús. Y a él dice que le están cantando los seres vivientes que tienen 6 alas y dice que están llenos de ojos y que no cesan cada día y cada noche de decir, estoy leyendo el libro de Apocalipsis, aquí le están diciendo al Señor Jesús, no cesan cada noche, cada día de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Los 4 seres vivientes con sus 6 alas. ¿Qué dice el libro de Isaías acá? 6:2 dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué daba voces diciendo aquí los serafines? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿quién es este que está allí sentado en su trono? Que le dicen los serafines, Santo, 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 que el profeta Isaías tuvo la revelación y vio a los serafines cantándole al Todopoderoso que está allí sentado en la silla, Santo, Santo, Santo. Y que cuando yo voy aquí al libro de Revelaciones, me dice que los seres vivientes, que son los serafines, le están cantando al Señor Jesucristo de día y de noche, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El que ha de venir. ¿Le dice a usted eso algo acerca de quién es el que ha de venir?
¿Quién es el que va a venir? Sigamos. Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26. Ezequiel 1:26. Ezequiel capítulo 1, versículo 26. Dice así el Señor Jesús, dice, Ezequiel 1:26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, de un trono. Sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono. También el Señor le reveló al profeta Ezequiel la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Un trono, uno sentado, y estaba la semejanza de la apariencia de un hombre que estaba sentado sobre él. ¿De quién está hablando Ezequiel acá? Un trono, uno sentado. Ahora sí quiero que vayamos al libro de Daniel. Daniel. Ya teniendo estas bases, vamos al libro de Daniel. Después de Ezequiel está Daniel. Y vamos a ir al capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. ¿Ya lo tenemos? Daniel, capítulo 7. Versículo 13. Daniel 7, 13. Amén. Daniel 7, 13. Porque aquí siempre ha habido una confusión en este pasaje. Siempre ha habido una confusión. Siempre ha habido una confusión. Y la confusión es porque algunos o muchos han querido o quieren seguir engañando a los demás, diciéndole que allí está el anciano de días, que es el Padre, y que luego se le acerca el Señor Jesús, que es el Hijo. Entonces allí ellos dicen que está no la Trinidad, sino la dualidad. ¿Cómo sería ahí? Bueno, yo no sé cómo le quieran decir a eso. Miraba yo en la visión de la noche, Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino al anciano de días. Claro, allí está. Allí está la confusión, ¿cierto? Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Claro, mi hermano, allí está el Hijo del Hombre. Ahí está. Ese es el Señor Jesús. Ese es. Miremos un poco atrás. Dice, miremos un poco atrás y vamos a encontrarnos con versículo 9. Versículo 9. Daniel capítulo 7, versículo 9. Dice así la palabra del Señor Jesús. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano. A ver, ya hemos visto desde Micaías, David, los salmistas, vimos a Isaías, vimos al profeta Ezequiel, vimos a Moisés, que mi hermano nos mostró en el libro de los Salmos, ya hemos visto a Mateo,
hemos visto a Juan en el libro del Apocalipsis, las revelaciones, y ya hemos ido teniendo el entendimiento de que hay uno y uno sentado, y que el que está sentado es el Señor Jesús. Creo que hasta ahora lo tenemos claro, ¿cierto? Teniendo ya este entendimiento, puedo leer este pasaje que dice así: estuve mirando, dice el libro de Daniel, el profeta Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. O sea que el que se sentó en el trono, aquí el profeta Daniel lo llama un anciano de días. Un anciano de días. ¿Quién está sentado en el trono? A ver. El ¿Quién Señor está? Jesucristo. El Señor Jesús. Amén. Qué lástima que no todos me digan al unísono lo mismo. Es que necesito que tengamos claro esto. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. O sea que este anciano de días, ¿quién es? El Señor Jesús, que está sentado en su trono. El Señor Jesús es el mismo anciano de días. ¿Y por Sí, qué se pastor. le dice anciano de días, pastor? Sí, Porque pastor, no pero tiene sí. ni principio ni fin de vida. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Qué hermoso eso. Gracias, mi hermana. Muchas gracias. Ni fin, ni principio de días. Amén. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve. Oiga, ¿dónde he visto esto de que vestido blanco como nieve? Eso también yo lo he visto en algún lado. A ver, ¿en dónde habré visto esto? Sus vestidos blancos como la nieve. Eso está en Apocalipsis también, ¿cierto? Habla de sus vestidos que son blancos como la nieve. Y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bueno, allí está describiendo al Señor Jesús. Está describiendo al Señor Jesús. Ahora, leamos estos pasajes que están, ya hemos leído Apocalipsis, leamos 6:16. A ver, leamos Apocalipsis 6:16. Apocalipsis, capítulo 6. Apocalipsis 6:16. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a las peñas, no, no lo leemos todavía. Escondieron de aquel que está sentado sobre el trono. Aquí está hablando sobre el que está sentado en el trono, que es el mismo Señor Jesús. También habla sobre el que está sentado en el trono. Escondernos de aquel rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Apocalipsis 7. A ver si encuentro este pasaje que quiero encontrar. No. Permítame ver si encuentro acá un pasaje. 20. Bueno, aquí dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Estamos hablando del Señor Jesús, Apocalipsis 20:11. Apocalipsis 20:11. Bueno, dejémoslo ahí que quiero terminar aquí con el pasaje de Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice, su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 13. Versículo 13. Vamos al versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Usted tiene lo mismo en su versión, ¿cierto? Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse a él. Ahora, yo le invito a que usted vaya a la concordancia, a la interlineal del griego, del hebreo en que fue escrito este pasaje, para que se dé cuenta de que lo que está escrito allí es diferente. Es diferente. El versículo 13 dice de esta manera.
Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, dice, y he aquí, los hijos, una cosa importante a entender en este libro de Daniel y en lo que llamamos nosotros Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, no aparece hijo de hombre como una referencia al Señor Jesús, aunque dice que estaba uno sentado como un hombre, como un hijo de hombre. Pero en este caso, para este pasaje que está en el libro de Daniel, dice de la siguiente manera, de la manera correcta en cómo fue escrito, es así, se lo voy a leer, dice, y he aquí con las nubes los hijos de la humanidad vinieron a él. Ojo a esto que le estoy diciendo, está en la concordancia, está en la interlineal, permítame ver si la tengo por acá. Si no la tengo, pues se las dejo de tarea para que usted la busque. Daniel 7:13. Ok, se la voy a compartir. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Dice así. Aquí está. Ok, están viendo la interlineal ahí, ¿cierto? ¿Sí? Como esto es hebreo, se lee de derecha a izquierda, recuerden eso. Bueno, miraba yo y con las nubes del cielo, estos son hijos o como les dije ahorita, permítame, yo voy aquí un momentito. Les dije que allí está escrito, hijos de la humanidad, así está escrito, no hijo de hombre, haciendo una referencia al Señor Jesús. Está hablando de los hijos de la humanidad. Aquí esta parte es hijos, esto que está acá, aquí en número 1247 de la concordancia, y esto que está aquí es de la humanidad, Dice que los hijos de la humanidad, ojo a esto, los hijos de la humanidad que vienen hasta el anciano de días. Ojo a esto que les estoy diciendo. Los hijos de la humanidad que vienen hasta el anciano de días. Los hijos de la humanidad vienen al anciano de días. Aquí lo que está teniendo Daniel es una visión de la venida del Señor Jesús. Recuerden eso, la visión que tiene Daniel es una visión sobre la segunda venida del Señor Jesús. Y aquí lo que está mostrando en este versículo 13, es la reunión de las personas que el Señor va a levantar hacia él. Los hijos de la humanidad dice que vienen al anciano de días. Eso es lo que realmente está diciendo este pasaje de Daniel capítulo 7, versículo 13. Los hijos de la humanidad, o sea, los hombres que el Señor, o lo que nosotros llamamos el arrebatamiento o levantamiento de por quién viene, que ya lo hemos visto en las Escrituras, dice que vienen hacia el anciano de días. No está hablando de que el Hijo del Hombre, como nosotros creemos que nos vendieron la idea de que este es el Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre, entonces ese viene el anciano de días. No, Señor, así no está escrito en la palabra de Dios. Está escrito que los hijos de la humanidad, los hombres, vienen hacia el anciano de días. ¿Cuáles son esos hombres que vienen hacia el anciano de días? Su iglesia que él va a levantar. ¿Por qué usted dice eso, mi hermano? ¿Por qué usted dice eso? Primero que todo, lo puedo afirmar porque así está en el original. Así está en el original. Sigo. Dice así. Hacia el anciano de días. Versículo 14. Vea, miremos el versículo 14. Dice, el versículo 14, que también fue mal traducido, dice así, versículo 14. ¿Cómo está en su versión? Dice así, y le fue dado dominio, gloria y reino. Aquí dice que y le fue dado dominio. Uno cree que esto le fue dado dominio, se le fue dado al Señor Jesús. No, Señor, así no dice la palabra de Dios. No dice. Y los que hicieron esta mala traducción de estos dos pasajes, de estos dos versículos, se les olvidó cambiar también el resto de los pasajes que estaban ahí mismo en el libro de Daniel. Ya les voy a decir por qué. Ahora, lo que realmente dice acá, yo sé que esto que estoy diciendo necesitan volverlo a escuchar, por favor, escúchenlo nuevamente. Lo que dice el versículo 14 es así, y está hablando de los hijos de la humanidad, los hijos de los hombres que vienen hacia el anciano de días, que es el Señor Jesucristo. Y a estos que vienen hacia el anciano de días, a ellos, dice la palabra de Dios, el Señor dice, dio dominio a ellos, a los hijos de Dios,
a los hijos de Dios, a los que Él va a levantar, a los que vienen hacia el anciano de días, a estos, dice la palabra de Dios, que dio dominio, gloria, reino a toda gente, pueblo, lengua, para servirle en su dominio eterno. Esto es lo que realmente dice el versículo 14. O sea que a estos que levantó, a estos el Señor les ha dado dominio, gloria y reino a toda gente, pueblo, lengua, para servirle en su dominio eterno. Eso dice el versículo 14. Eso verdaderamente dice el versículo 14. ¿Cómo cambia todo, cierto? Ahora, ojo a esto. En el versículo 18, en el versículo 18 dice, versículo 16 dice, ojo, dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. A ver, Daniel dice que fue y le preguntó al que le trajo la revelación, le dijo, explíqueme, por favor, explíqueme la verdad de todo esto. Quiero saltarme al versículo 18. Ojo a esto que les estoy hablando. Daniel 7, 18. Ojo, les estoy diciendo, les vuelvo a repetir, les estoy diciendo que el versículo 13 dice que los hijos de los hombres vienen hacia el anciano de días. El versículo 14 dice que a estos hombres que vienen a esta humanidad, a su iglesia, en otras palabras, que Él levanta y que los trae hacia Él, ya hemos visto sobre eso, dice que a esto les dio dominio, gloria y reino a toda gente, pueblo y lengua para servirle en su reino eterno. Ahora, Daniel le dice al mensajero, al ángel, que le explique sobre esto y el mensajero le va a explicar. El mensajero le va a explicar. Versículo 18 dice, después, aquí le está explicando, porque no les leí el versículo 17 porque está hablando sobre las bestias. Quiero que sobre esto que les estoy hablando, la explicación que da el mensajero. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo. Aquí le está explicando lo que él vio, que la humanidad, esta iglesia que el Señor trae, dice, versículo 18, recibirán el reino los santos, estos son los santos que el Señor levanta del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Por eso el Señor manda esta explicación para él. Estos, por eso dice el versículo 14, les da dominio, gloria y reino a toda gente, pueblo y lengua para que le sirvan al Señor eternamente. Versículo 18, ellos recibirán el reino, los santos del Altísimo poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Versículo 22. Versículo 22, sigo con la explicación que da la palabra de Dios acerca de esto. Dice, hasta que vino el anciano de días y se dio juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Qué les dije del versículo 14? Que recibirán el reino, el dominio, gloria y reino. Toda lengua, pueblo, para servirle al Señor. Versículo 22 está explicando la palabra de Dios, que es lo que vio Daniel. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos del Altísimo recibieron el reino. Versículo 27. Versículo 27. Ojo, sigue hablando de la humanidad, que la iglesia, la humanidad, el pueblo que el Señor va a levantar de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Versículo 27. Y que el reino y el dominio, lo que dijo el versículo 14, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén y amén. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los continúe bendiciendo. Muchas gracias a todos los hermanos. El Señor los guarde. Espero que esta enseñanza ha sido de edificación para muchos, para que sigamos entendiendo acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Sé que esta parte tendrán que volverla a escucharla. Lean la palabra de Dios, lean el libro del profeta Daniel, lean toda la concordancia del mismo capítulo 7 para que vean la explicación también y para que entendamos que verdaderamente algunos pasajes han sido mal traducidos con unos fines y unos propósitos que
Bueno, ya hemos ido entendiendo qué es lo que está pasando con todo esto, pero el Señor es misericordioso y nos ha permitido ver la verdad de las Escrituras. Un abrazo para todos. El Señor Jesucristo los guarde y los bendiga.